Un saludo fraternal para todos mis estudiantes de física. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio que tiene que ver con la suma de vectores en el plano, es decir, suma de vectores por el método de descomposición rectangular o método analítico. Entonces, la propuesta es que hay cuatro fuerzas P, Q, S y T aplicadas en un mismo punto, de tal manera que la magnitud de P es 5 newton, la de Q 10 newton, la de S 12 newton y la de T 4 newton. Ahí están respectivamente colocados los vectores indicados con sus direcciones. Es decir, lo que tenemos aquí ahora es poder sumar esos vectores mediante las componentes rectangulares. Entonces, para eso tenemos que este vector P tiene una componente en el eje X, la cual vamos a llamar P sub X, y cuyo valor está determinado por el valor de P, en este caso sería 5 newtons, por el coseno del ángulo formado con el eje X, y por lo tanto nos va a dar 4.53. Asimismo, P sub Y será P, el valor de P, que son los 5 newtons multiplicado por el seno de 25, y eso nos va a dar 2.11 newton. El vector Q tiene dirección sur, no tiene componente en X, podríamos decir que sería Q por definición por el coseno de los 170 grados o el coseno de 90 grados, y de todas maneras allí al reemplazar nos va a dar 0. Ahí, como se ve la figura, no tiene componente en el eje Y. Mientras que en el eje X, perdón. Mientras que en el eje Y sí va a tener una componente que es el valor de 10 newton, el mismo valor que tiene dirigido hacia abajo. Los vectores que vayan dirigidos hacia abajo y hacia la izquierda van a tener signo negativo, y los que vayan a la derecha y hacia arriba van a tener signo positivo. Entonces, vamos a ver entonces que el vector S sub X, al cual hay que prestarle bastante atención porque el ejercicio como tal viene diseñado, es que tiene un ángulo formado con el eje Y de 30 grados. Para que no haya confusiones, es mejor trabajar con la componente. No es que sea obligatorio, pero es mejor trabajar con la componente teniendo en cuenta que sean el complemento de 30 grados, y trabajaríamos con 60 grados. Dado entonces que para cuando las componentes están con el eje X, para X se toma coseno, la función coseno, y para Y seno. Así como hemos venido haciendo. Entonces sería que S sub X sería S por el coseno 60. Al hacer los reemplazos me va a dar menos 6 newton. Tomamos dos cifras decimales por conveniencia. Y S sub Y entonces sería S seno de 60, 10.34. Vemos que S sub X es negativo porque sería esta componente dirigida en este lado, entonces viene hacia la izquierda, por eso es negativo. También miramos que T sub X tiene una componente negativa en X, y la otra componente en Y también va a ser negativa. Entonces los valores para T sub X sería T, el valor de T, 4 newton por el coseno 70 grados, que aquí está marcado, y eso me va a dar un valor de 1.37. También T sub Y es T por el seno de 70. Al reemplazarse, al reemplazar el valor de T y el seno de 70 va a dar menos 3.76. Lo que hemos tenido aquí hasta el momento es decir que las componentes de estas fuerzas en el eje X van dirigidas, la suma de ellas o las resultantes de ellas van dirigidas hacia la izquierda, 2.84. Aquí he tomado aproximadamente esto, y este sería la sumatoria en X. Y la sumatoria en Y, 1.26, un tanto más pequeña, o sea, un poquito menos de la mitad. Y aquí tenemos entonces la sumatoria en Y. Va dirigida hacia abajo
porque aquí la tenemos negativa. Y esta también hacia la izquierda tiene negativa. Entonces ya teniendo la representación de lo que estos cuatro vectores están, se ha llegado que podemos reemplazarlo por dos vectores, uno en el eje X y uno en el eje Y. La idea es encontrar un único vector, ¿sí? Que en este caso sería la fuerza resultante, es decir, la fuerza aplicada en ese determinado punto iría a hacer la acción de todos esos cuatro vectores. Y ese vector resultante, aquí podemos darnos cuenta del triángulo rectángulo y se aplica el teorema de Pitágoras, el cual podemos establecerlo como la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. Y así vamos a obtener un valor numérico para esa fuerza o una magnitud de 3.11 newton. 3.11 newton. Entonces coloca los valores acá, se elevan al cuadrado, se saca la raíz cuadrada y vamos a obtener 3.11 newton. Ya conocido el valor, o sea, en este caso sería la magnitud acá de este vector resultante, pero necesitamos saber la dirección. Entonces la dirección la llamo mediante la función tangente, que sería la sumatoria en Y sobre la sumatoria en X. Y me queda que el ángulo sería tangente a la menos 1 o arco tangente de la sumatoria en Y sobre la sumatoria en X. Reemplazando los valores de la sumatoria en Y la sumatoria en X y colocándole por la función el arco tangente, obtenemos entonces que eso tiene un ángulo de 23.9 grados. La respuesta no es suficiente decir que tiene un ángulo de 23.9, porque pudiera ser que 23.9 en este caso sería positivo, y si decimos aquí puede también haber en esta figura un ángulo de 23.9 grados, ¿sí? Pero entonces vemos que la fuerza no va hacia ese sitio, sino que va en sentido contrario. ¿Qué tenemos que hacer? Pues al hacer esta figura, que es una figura complementaria a lo que está aquí, vemos que el ángulo va en la dirección sur-oeste. Y hay que escribirle sur-oeste. O también podemos escribir la forma del ángulo, es decir, 23.9 grados, y dibujamos una flechita así, y con eso ya sabemos que esa va a ser la dirección del ángulo. De esta manera, la fuerza que podría reemplazar a esas cuatro fuerzas aplicadas en ese punto es una fuerza de 3.11 newton con una dirección de 23.9 grados al sur-oeste. Espero que pasen un buen día y que estudien bastante.